¿Ok? Como podemos observar en esta imagen, si ustedes se acuerdan cómo se llama esta representación de las moléculas que le llamamos modelo de partículas. En este modelo de partículas nosotros podemos observar que está ocurriendo una reacción química y sabemos que hay una reacción química porque encontramos acá una simbología, ¿no? Como este signo de más y esta flechita, y encontramos la representación de los elementos o compuestos con estos esquemas de partículas, ¿no? Entonces acá, aunque no tengamos las cantidades, podemos suponer que hay dos moles o dos moléculas de esta sustancia gris. Esta sustancia gris, dado que las dos bolitas son grises, suponemos que se trata del mismo elemento, ¿no? De este lado tenemos otra molécula diatómica también, que es más grande y de color verde. Entonces acá nos está indicando que van a reaccionar y la flecha que nos indica el producto de esta reacción que ocurrió anteriormente, y como podemos observar, pues hay un rearreglo de estos átomos y forma dos nuevas moléculas completamente diferentes a las que les dieron origen. Por eso sabemos que es una reacción química, porque estamos observando una transformación. La estequiometría específicamente es una rama de la química que se encarga de estudiar las cantidades en las que estos elementos o compuestos se combinan para formar nuevos productos o nuevas sustancias. En eso consiste la estequiometría y es una rama meramente matemática, ¿no? Aquí se habla de cantidades, es una cuestión cuantitativa que nos puede indicar las cantidades que se requieren para producir nuevas sustancias o qué ocurre si vas modificando esas cantidades de sustancias con los reactivos o con los productos. Esta estequiometría puede determinarse solamente de acuerdo al número de moléculas y entonces le llamamos relación mol-mol, haciendo referencia a que solo tomamos en cuenta las moléculas. Puede ser una relación mol-masa, en donde podemos determinar el número de moléculas, pero también los gramos de la sustancia. Aquí en los gramos, aquí en la masa es donde determinamos las masas moleculares para saber la cantidad en gramos. O tenemos la relación masa-masa, en donde específicamente es necesario el mol, pero los resultados o lo que tú necesitas para resolver un problema se te da en gramos de sustancia, tomando en cuenta la masa molecular. Y en la estequiometría, bueno, nos ayuda a comprobar la ley de la conservación de la materia, y para esto sabemos que si estamos hablando de reacciones químicas y las vamos a plantear de forma algebraica, tendríamos que tener una ecuación química y esta ecuación química tiene que estar balanceada. De esa manera podemos comprobar esta ley, ¿no? En este tipo de cálculos se nos permite determinar la cantidad en moles, como les mencionaba, la cantidad en gramos o en volumen en mililitros que una sustancia requiere, necesita o tiene cuando se lleva a cabo un proceso químico. Y podemos identificar, por ejemplo, el reactivo limitante, es decir, si se está llevando una reacción química, cuál es el reactivo que se consume primero y que va a dar origen a nuevos productos, o si ese reactivo limitante te va a dar una determinada cantidad de sustancia y tú necesitas más, bueno, entonces una vez identificado este reactivo, tú puedes agregar más para completar tus reacciones con respecto a lo que necesites. Estos cálculos del reactivo limitante no los vamos a llevar a cabo. En quinto nos enfocamos en esta parte solamente de las cantidades de moles o de gramos en general de todos los que participan en una reacción, pero el reactivo limitante no. Y así se van a área 1, área 2, en sexto pues seguramente podrán realizar algún tipo de esos cálculos. Entonces vamos a ver 3 ejemplos de estas relaciones: mol-mol, masa-mol y masa-masa. Y vamos a trabajar con la misma ecuación para que como que vaya quedando claro en qué consisten estas determinaciones. Cuando se dice relación mol-mol, y como podemos ver que se puede abreviar así, solamente mol, diagonal mol, esto se refiere a que en el problema que yo voy a resolver, me piden determinar una cantidad de moles y me dan moles también para resolver el problema.
Me piden moles, pero también me dan moles para solucionarlo, ¿ok? Entonces aquí dice, de acuerdo a la siguiente ecuación, calcular la cantidad de mol de agua que se obtiene durante la combustión de 12 mol de metano. Ojo, en el examen vienen alcanos. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula del metano? Es el alcano más simple de los hidrocarburos alcanos. Si yo no tengo la ecuación y dice combustión, ¿cómo plantearía yo la ecuación? ¿Qué se necesita para que haya una combustión? Oxígeno. Oxígeno. Y acuérdense que todos los gases generalmente los vamos a representar como moléculas diatómicas. Siempre andan de par en par. ¿Ok? Se requiere oxígeno. ¿Qué más? Debe haber una combustión. ¿Qué más tiene que haber? Además del oxígeno. ¿Un comburente, maestra? Este es el comburente. El oxígeno es el comburente. Es decir, ajá, es decir, el que va a propiciar la combustión. Un combustible, en este caso, ¿quién es el combustible? ¿El metano? El metano. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula del metano? Sus prefijos met, et, pro. CH4. Exacto. Ajá, es un solo carbono. Acuérdense que el prefijo met es un solo carbono. CH4. Este es mi combustible más oxígeno. ¿Necesito algo más aquí? ¿O ya? Ya puedo poner la flecha de mi reacción. Siempre que hay una combustión, no importa cuál sea el combustible, por supuesto siempre se necesita el comburente, que va a ser oxígeno. ¿Y cuál es el producto de la combustión? ¿Qué se obtiene de una combustión? Agua. Agua. ¿Qué más? Acuérdense en su practiquita de combustión completa o incompleta y que se les pedía por ahí que limpiaran el frasquito con una servilletita para identificar qué más. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y acuérdense, esto es siempre, el producto de una combustión, no importa cuál sea el combustible, siempre va a ser esto, siempre. Es dióxido de carbono más agua. Claro, que si se trata de una combustión incompleta, en lugar de dióxido de carbono, pues lo que vamos a obtener es monóxido de carbono. Ok, nosotros podemos plantear la ecuación. Si solamente tenemos el enunciado, podemos plantear la ecuación. Claro, ahorita en quinto, pues nosotros les damos la ecuación para que no tengan así como mayor problema si no estamos como tan familiarizados con todas las fórmulas, pero quizá más adelante pues tengan que resolver un problema desde plantear toda la ecuación. De acuerdo a los cálculos estequiométricos y a los pasos que vamos a ir viendo acá en el procedimiento, el primero dice que hay que revisar si la ecuación química está balanceada. ¿Está balanceada esta de acá? Es decir, ¿tiene la misma cantidad de elementos del lado de reactivos que del lado de productos? No. Para que ya pueda trabajar. Ok, no está balanceada. ¿Cómo la balanceo? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Qué necesito? Un 2 en el agua para un 2, que sean 4 hidrógenos. Ok, un 2 en el agua, donde sea, no, ¿verdad? Aquí, al principio. Ok, un 2 en el agua. Ok, ya tengo 4 hidrógenos, muy bien. ¿Qué más? Un 4 en el oxígeno. Ah, no, sí, 2. ¿Un 2 o un 4? Un 2 en el oxígeno. Un 2 en el oxígeno. De reactivos. Eso me da 4 oxígenos y ya tengo 2 por 1, 2 del agua más 2 de acá, 4. Carbonos 1, 1. Perfecto. Ahora sí, si mi ecuación ya está balanceada, ¿okay? Si no está balanceada, la balanceo. Es lo primero que tengo que hacer. Si no, mis cálculos, todos los cálculos que yo haga van a estar mal. ¿Okay? Primero tengo que verificar que esté balanceada y si no, balancear. Muy bien, así ya estaba balanceada. Como segundo paso, en esa misma ecuación, nosotros tenemos que identificar cuántos moles de sustancia hay ahí participando. Entonces, esto no es necesario que lo escriban, ¿eh? Esto lo podemos hacer mentalmente, nosotros podemos ver cuántos moles hay de cada sustancia. ¿Quién me dice la cantidad de moles o de moléculas? El coeficiente
que tiene el elemento o el compuesto. Si no tiene ningún coeficiente, como en el caso del metano, pues estamos suponiendo que hay un mol. En el oxígeno molecular hay 2 mol, en el agua hay 2 mol y en el dióxido de carbono hay 1 mol. No es necesario que lo escribamos, solamente como para visualizar cuántos moles hay de cada sustancia. En el tercer punto, hay que reconocer dentro de mi ecuación principal a los que participaban en el problema. Entonces aquí está el enunciado y dice que tendríamos que calcular los mol de agua. Agua la tenemos acá en productos que van a reaccionar bla 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 con el metano. Entonces ya vimos. Generalmente en las relaciones estequiométricas se hace el trabajo con un reactivo y un producto. Generalmente uno de izquierda y uno de derecha, ¿no? A veces puede ser, bueno, si tienes tanto metano, ¿cuánto oxígeno necesitas para que se lleve a cabo la combustión de manera correcta, ¿no? También puede ser esa relación de este lado de los reactivos o la relación de este lado de los productos, pero ahorita vamos a trabajar uno y uno. Ahora, ¿para qué los identificamos? Pues los identificamos porque los tenemos que separar de la ecuación principal y plantear una mini ecuación. Entonces acá en el punto 4 dice plantear una ecuación matemática. Ahí en esa ecuación matemática vamos a establecer una regla de 3 para darle solución al problema. Otra vez aquí está la redacción del problema, aquí está mi ecuación principal y yo separo a los elementos o compuestos que participan en el problema y pongo una mini ecuación. Ahora, aquí yo les dejé 1 mol de, 2 mol de, el metano que habíamos dicho que era el que participaba y el agua que también participa. Acá puse 1 mol de, no es necesario poner 1 mol de, podemos poner CH4, flechita, 2H2O. Siempre que yo baje la mini ecuación, tienen que venir sus coeficientes, siempre. ¿Vale? Si aquí ya tenía yo 2 de oxígeno y lo necesito, pongo 2 o 2. O en este caso que son 2 de agua, tengo que poner 2H2O. Si yo no los bajo con los coeficientes que ya le corresponden de acuerdo al balanceo, voy a estar mal en el ejercicio. Entonces aquí puse 1 mol de, 2 mol de, ustedes pueden poner solamente las fórmulas con los coeficientes. Esta es como mi mini ecuación principal. Ahora voy a completar lo que necesite aquí abajo para hacer una regla de 3 y para eso pues me voy a la redacción del problema y dice calcular la cantidad de mol de agua. Aquí está el agua, entonces aquí está la incógnita porque aquí se va a determinar el mol. No sabemos cuánto hay cuando haya 12 mol de metano para la combustión. Entonces aquí metano con metano, agua con agua. Entonces, aquí está bien sencillo sin tener que hacer como todo el chorizo de procedimientos, porque si estamos observando que 1 mol produce 2 mol, si la relación es 1,2, automáticamente yo puedo dar el resultado. ¿Cuál sería mi resultado de moles de agua? Si tengo 12 mol de metano. Nos guiamos con lo de arriba. Si uno produce 2, 12, ¿cuánto va a producir? El doble mesa sería 24. Exacto, exacto. Si la relación es 1,2, pues entonces de 12 voy a obtener el doble. ¿Okay? Entonces puedo ya no hacer como que todo el asunto de los cálculos, puedo ya no hacerlo porque acá automáticamente de manera mental puedo llegar al resultado de la misma, ¿no? Pero de esta manera planteamos la regla de 3. Nos acordamos que siempre la incógnita, el dato que queda con la incógnita es el que divide y el anterior multiplica. Entonces sería 12 por 2, 24. Entre 1, 24. Pero si podemos la operación, 12 por 2, 24 entre 1, pues me va a dar 24. Puedo realizar todo mi procedimiento si estoy como dudoso de qué es lo que puedo obtener, pero si no, pues de manera mental
podemos llegar al resultado. Esta relación mol-mol es la más sencilla. No es que las otras sean complicadas, son un poquitito más laboriosas, pero es muy sencillo porque si ya balanceé, entonces esa relación entre las cantidades o esa relación estequiométrica la hago con los moles y es muy fácil. El resultado son mol. Duda en esta primera determinación que se llama mol-mol. Mol porque me pide mol y me da los valores para apoyarme al resultado en mol. ¿Dudas, chiquillos? No, maestra, muchas gracias. Perfecto. Ahora, tenemos la relación masa-mol. Acá, acuérdense que si hablamos de masa, ya estamos hablando de gramos, o ya tiene que ver con una cantidad en gramos. Vamos a utilizar la misma ecuación, pero ahora el problema dice, calcular la cantidad de gramos. Ahora el resultado quiere que yo le dé gramos. Pero ahora de dióxido de carbono que se obtiene durante la combustión de 5 mol de metano. Entonces yo tengo que saber, primero tengo que hacer todo mi procedimiento igual para saber si tengo 5 mol de metano, cuántos tengo que tener de dióxido de carbono y posteriormente convertir esos moles a gramos. El procedimiento de moles es exactamente, de mol-mol es exactamente igual al principio de masa-mol o de mol-masa. ¿Qué es lo que hacemos primero? Verificar que nuestra ecuación esté balanceada y si no, balanceamos. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos después? Revisar nuestro número de moles para identificar cuántos hay de cada uno. Por supuesto que les digo que esto lo podemos omitir. Ya en el tercer problema ya no lo pongo. Señalamos las sustancias involucradas en el problema. En este caso es dióxido de carbono, que tenemos por acá, y es metano. Ahora es metano con dióxido de carbono. Como me está dando moles de metano, lo primero que tengo que hacer es determinar los moles de dióxido de carbono. Me pide gramos de dióxido de carbono, pero lo que me da para resolver el problema son 5 mol de metano. Entonces, primero debo de obtener los moles. Si yo bajo a los que ya identifiqué de la ecuación principal en una mini ecuación, pues entonces yo puedo ver que un mol de metano produce, de acuerdo a mi ecuación, un mol de dióxido de carbono. Si ya utilizo mis datos del problema, ahora el problema me dice que tengo 5 mol de metano. En automático díganme cuántos mol de dióxido de carbono vamos a tener si la relación es 1:1. 5. 5. Exactamente, vamos a tener 5. Hacemos nuestra red de 3. El que está con la incógnita divide y entonces 5 por 1 entre 1 me da 5 por 1, 5 entre 1, 5 mol de dióxido de carbono. Ya tengo mis mol de dióxido de carbono. Pero el problema no me pedía obtener el mol, el problema me pedía obtener los gramos de dióxido de carbono. Entonces díganme ustedes, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora para convertir esos moles a gramos? ¿Cómo le hacemos? Ya tengo los mol ahí, ahora ¿cómo sé cuántos gramos hay? ¿Se acuerdan del concepto de mol? El concepto de mol dice que un mol es igual al peso molecular de la sustancia. La masa de dióxido por los números de moles. Ok, primero necesitamos determinar la masa molar o la masa molecular del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque esa masa se me da en gramos mol. Es decir, un mol de dióxido de carbono pesa lo que pesa la sustancia. Entonces, aquí nos acordamos de cuál es cómo se determina la masa molecular y esto equivale a un mol. Entonces, si un mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos, ¿cuánto van a pesar 5 mol? Si son tan amables de sacarme ahí las cuentas con su supercalculadora mental. 44 por 5. 220. Ok. 220 gramos de dióxido de carbono. Ahora sí, este es mi resultado. El problema me decía, determina los gramos de dióxido de carbono a partir de 5 mol de metano. Y se hace la relación estequiométrica. Primero determino el mol,
y ya que tenga el mol, lo convierto a gramos. ¿Es necesario sacar los gramos de metano? No. No es necesario. Este valor del 5 mol me ayudó a sacar el 5 mol de dióxido de carbono y saber la cantidad en gramos. Solamente saco la masa del problema que tengo que resolver, que es el dióxido de carbono. ¿Alguna duda, chiquillos? No, ninguna, maestra. ¿Okay? Y nuestra última relación estequiométrica es masa-masa. Entonces díganme ustedes aquí, pues lo más importante es sacar las masas moleculares de los dos que estén en el problema. Pero para poder hacer eso, necesito conocer los moles de la sustancia, es decir, que mi ecuación esté balanceada. Entonces aquí ya no puse paso por paso todo el chisme. Si vamos a hacer la relación estequiométrica masa-masa, necesitamos nuestra ecuación. Seguimos trabajando sobre la misma ecuación. Solamente que acá otra vez cambian los que van a participar en el problema. Verifico que esté balanceada y si no la balanceo, identifico los moles 1, 2, 2, 1, señalo cuáles participan en el problema y en este caso se pide la cantidad de gramos de oxígeno que se requiere para obtener 250 gramos de agua en la combustión del metano. Díganme ustedes, ¿participa acá el metano o nada más me está indicando que es parte de la combustión de este combustible? ¿Qué opinan? Es parte, ¿no? Es parte, pero no se tiene que tomar en cuenta para el cálculo, porque acá claramente me está diciendo cuántos gramos de oxígeno se requieren para obtener 250 gramos de agua. No, por supuesto que tiene que decir que le dan en la combustión del metano, porque si yo no tengo la ecuación, ¿qué voy a plantear? Oxígeno con agua, ¿qué más se tendría que estar ahí? O la redacción del problema tendría que ser distinta y a lo mejor plantear una ecuación en donde el hidrógeno con el oxígeno se estén combinando para formar agua, por ejemplo. O sea, tendría que ser H2 más O2, flechita H2O, ¿no? Si no dijera que es de la combustión del metano. Tendría que ser como otro tipo de ecuación y tendría que estar planteada un poquito de manera diferente. Entonces, en este caso, el metano aquí, que no les estorbe ni les haga ruido, no forma parte de los cálculos que tenemos que resolver. Por eso solamente subrayamos el oxígeno y subrayamos el agua. Ahora, como ya tenemos el balanceo, sabemos la cantidad de moles exactos, pero lo que me está pidiendo el problema son los gramos. Me da gramos y me pide gramos, por eso la relación es masa-masa. Entonces, si yo sé que es masa-masa, pues inmediatamente lo que tengo que hacer con mis dos sustancias que participan en el problema, pues es determinarles la masa molecular. Y acuérdense, tiene que ir con sus coeficientes y entonces tenemos que sacar la masa total de todo. Tenemos oxígeno, que pesa 16, por 4 oxígenos. ¿Por qué? Porque el coeficiente multiplicó al subíndice y tenemos 4 oxígenos, 64 gramos. Y después tenemos 2 moléculas de agua. La masa molecular de 2 moléculas de agua es 36. Si nos acordamos, la masa del agua es 18 y tenemos 2 moléculas, pues 18 por 2, 36. O bien hacerlo de manera directa, el hidrógeno que pesa 1 por 4 hidrógenos y el oxígeno que pesa 16 por 2 oxígenos. 2 por 16, 32 más 4, 36. Ya calculé las masas, entonces ya puedo plantear mi regla de 3 para determinar los gramos de las sustancias. Entonces dice acá, 2 mol de oxígeno, forman 2 mol de agua. La cantidad en masa de estas sustancias, como ya lo calculamos anteriormente, son 64 gramos de oxígeno, producen 36 gramos de agua. Ahora sí, vámonos a los datos de nuestro problema y dice, calcular la cantidad de oxígeno. Entonces, ¿dónde va a ir la incógnita? Aquí. No sabemos cuántos gramos de oxígeno hay cuando se producen 250 gramos de agua. Ahora nuestra regla de 3 pues quedó
al contrario, ¿no? Acuérdense, el de la incógnita siempre divide y entonces la operación es 250 por 64 entre 36. Si son tan amables, díganme cuánto es 250 por 64. 250 por 64, ¿cuánto nos da? 16,000. 16,000. Y esos 16,000 entre 36. ¿Cuánto nos da 16,000 entre 36? 444.4. Ok, muy bien. 444.44 gramos de oxígeno, es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, en estas relaciones estequiométricas generalmente vamos a tener los valores necesarios para poder resolver el problema. Masa, por lo tanto, se tuvo que determinar la masa de los que participaban en el problema a partir de los moles ya de nuestra ecuación balanceada. Para hacer nuestra regla de 3, entonces ya si tomamos los datos de la redacción del problema, los acomodamos donde corresponda, oxígeno, agua con agua, y hacemos nuestra operación de multiplicación y división, que es lo que corresponde a la regla de 3. No es compleja, no es complejo el proceso, es un poquito más laborioso que solamente determinar el mol-mol, que hasta de manera mental podríamos llegar al resultado, ¿no? Si estamos viendo relación 1-1, relación 1-2, relación 1-3, relación 2-2, por ejemplo, es como que fácil resolver un problema de manera mental, pero si ya tienen que entrar otras cantidades y así, pues entonces ya hacemos nuestro planteamiento y llegamos a nuestro resultado. ¿Alguna duda, muchachones? Ustedes me dicen. ¿No? Sí, dígame. Es que no entendí muy bien lo de cómo era lo de cómo sacar la masa. Todo lo demás. La masa. Acuérdense que hicimos, y también con respecto a tanto a masa molecular como a balanceo de ecuaciones, acuérdense que ahí en el aula tenemos la clase o las presentaciones, ¿sale? Miren, acá la masa, acuérdense que la masa molar tiene que ver y la masa atómica que nosotros encontramos en la tabla periódica. ¿De dónde sale el 16 que tiene acá el oxígeno? De la tabla periódica. Usted le echa un ojito a la tabla periódica, está el número atómico en la parte superior, el símbolo en medio, el nombre del elemento abajo del símbolo, y abajo viene una cantidad que generalmente viene con números enteros y con números decimales, y esa es la masa atómica, es decir, de un átomo. Entonces, en la tabla periódica checo la masa atómica del elemento que necesito, en este caso es oxígeno, y esa masa la multiplico por el número de átomos. ¿Cómo sabemos que aquí hay? Si le quitamos este 2 acá de manera momentánea, este 2, subíndice, me está diciendo que hay 2 átomos de oxígeno nada más. Pero como se colocó este coeficiente para igualar la cantidad de elementos de un lado que del otro, pues entonces este 2 me afecta a todo mi compuesto y este 2 tiene que multiplicar a los subíndices. Entonces 2 por 2 me da 4. Eso significa que en total tengo 4 oxígenos. Entonces la masa atómica que saqué de la tabla periódica por los 4 átomos me da 64 y esa es la masa molecular. Lo mismo aquí en la molécula del agua. Tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno. La masa atómica del hidrógeno es 1.00 no sé qué, y la masa del oxígeno la vamos a encontrar en la tabla no como 16, acuérdense, dice 15.99 o 15.96, 99, ¿verdad? 99. Entonces, lo que hacemos ya es redondear. 15.99, pues ya le pongo 16. Acuérdense que la masa molecular, para que nosotros hagamos como el cálculo más rápido, pues podemos redondear hacia arriba, 0.7
ya subimos y no sé, punto 5, punto 6, yo como que les recomiendo que mejor utilicen decimales. Si es como punto 5, punto 6, dejamos los decimales para que nuestro resultado sea como lo más cercano entre todos, ¿no? Porque a veces el punto 5 ya lo suben al siguiente número entero y no varía mucho, ¿no? Por supuesto no va a variar mucho la masa, pero sí te va a variar a veces en una unidad o en un par de unidades. Entonces, 16 por 2 átomos que tenemos acá, 2 por 1, 2, 32, sumamos, ya que tenemos las masas multiplicadas, sumamos y 32 más 4 me da 36. Entonces, ya que determiné las masas solamente de los que están en la redacción del problema, no necesito sacar las masas de todos. Ya que tengo las masas, establezco la relación entre las masas y completo el procedimiento con los datos que tengo en el problema. Me pide determinar los gramos de oxígeno, me da 250 gramos de agua y hago mis operaciones, multiplicar, dividir y llego al resultado. No sé si le quedó claro lo de la masa. Si no, échele un ojito en el aula, ahí está el tema de masa molecular y me parece que vimos también mol esa vez. Échele un ojito y si tiene dudas, pues me manda mensajito, ¿sale? Sí, ya lo entendí, es que lo estaba confundiendo con se me olvidó el número. Bueno, el número que tiene arriba el elemento. ¿Con el número atómico? Sí, lo estaba confundiendo, pero sí, ya lo entendí. Sí, acuérdense que el número atómico, eso lo vimos en la unidad 1 y solamente era que nos ayudaba a determinar protones, neutrones y electrones, ¿sale? Eso es lo que corresponde a nuestros cálculos estequiométricos. Aquí le voy a detener la grabación. Recording Es que stopped. algunos compañeritos que se fueron a la vacuna y me dijeron que sí la podía grabar. ¿Y qué creen? Es la 4ª grabación que hago y creo que apenas va a quedar bien, porque en las otras cualquier cosa pasaba, me desconectaba, anotaba mal los datos, todo pasó. De estos cálculos estequiométricos les voy a dejar ejercicio, pero no para que me entreguen la tarea. No me la van a entregar. La resuelven y el día viernes yo les subo el resultado, o sea, yo les subo el ejercicio resuelto para que ustedes cotejen si lo hicieron bien, porque estequiometría sí les voy a preguntar en el examen. ¿Por qué? Porque ya vimos antes masa y porque también antes ya vimos balanceo. Entonces ahorita los estamos conjuntando, pero como todavía estoy atrasada en la revisión de tareas, no voy a dejarles una tarea extra para que me entreguen. El que guste hacerla la puede hacer como para practicar si ya sabe lo que hay que hacer en este tipo de cálculos y posteriormente que suba, mejor se lo subo se lo subo el viernes de todos modos, ¿no? De todos modos, aunque tengan el resultado, ustedes si no lo han hecho, no vean el resultado, primero háganlo, ¿va? Dígame, Aarón. ¿Cuándo va a ser el examen, profesora? El examen el miércoles. Nos da tiempo suficiente para que yo termine de promediar. El miércoles pues nos conectamos a la 1:15 y generalmente no nos conectamos, ¿verdad? Cuando hacen el examen, nada más se los activo. Sería durante el horario de la clase, no va a ser muy extenso. Acuérdense que ya tenemos la mitad de la calificación con el examen anterior, ¿sale? Entonces el miércoles sería. Yo espero ya tener para ese día todo el concentrado de sus calificaciones para que cualquier cosa entre miércoles y jueves aclaremos y el viernes no creo subir las calificaciones a la plataforma antes, sino hasta el viernes. Entonces cualquier cosa, pues todavía ya saben que si en algo me equivoqué, no revisé o cualquier cosa, ya saben que sin ningún problema les hago la aclaración de su calificación. ¿Sí? Sí, maestra. Ok, Sí, maestra, chiquillos. muchísimas gracias. Sí, maestra, Bueno. muchas gracias. Bueno, pues váyanse a vacunar, muchachones, cuídense mucho, por favor, ahí me estoy pendiente de ustedes y más tardecito nada más déjenme que estoy haciendo unas estructuras que no me salen ahí en un programa que necesito para estructura de Lewis y
que lo termine y luego tengo junta y no sé qué tanto, pero hoy sin falta les subo el videíto, les subo su ejercicio y las diapositivas. Además de que sube el videíto, se los deje yo activo a todos, les subo las diapositivas y ya después realizan su ejercicio. Cuídense mucho, muchachos, me estoy pendiente Gracias, de hasta cualquier. luego. Muchas gracias, Dale. hasta luego. Cuídense, Hasta luego. hasta luego.